Hola, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sean todos ustedes bienvenidos a un programa más de Maestros Michoacanos del Arte y la Cultura. El día de hoy tenemos con nosotros un invitadazo, un bailarín extraordinario, nuestro querido Israel Chavira, Irra, de cariño. Bienvenido, querido Irra. Gracias, muchas gracias y gracias por invitarme. Gracias a ti. Bienvenidos todos en casita. No olviden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Gracias también a Alan Delgado, quien está detrás de cámaras en edición y sonido. Mi nombre es Joana Alcázar y pues comencemos con esta entrevista. Oye, querido Israel, a ver, platícanos empezando desde tu infancia. ¿Cómo era Israel? ¿Era muy diferente a cómo eras ahora? ¿En dónde naces? ¿Dónde creces? ¿Qué tal? ¿Cómo eras? Pues soy, más bien, Ok. creo que las etapas de la vida Ajá. son útiles a veces para alcanzar a reconocer procesos que uno va viviendo, Ujú. pero también son imaginarios que desde mi perspectiva pueden ser también muy encantadores como procesos que continúan a lo largo de la vida. Yo creo que precisamente me dedico a la danza y bueno, al arte y a Ujú. la danza porque no he dejado de ser niño y yo Oh. creo que eh, hay una cosa que es probable que sea verdad, pero bueno, a menos en mí creo que sí, que cuando uno tiene una infancia muy feliz es realmente muy difícil de superarla, Ujú. ya sea porque, no sé, porque la vida se vuelve más dura o porque simple y sencillamente uno encuentra um, como vestigios de esa felicidad a lo largo de Claro. la vida. Entonces, digamos que Sí. en el tiempo cronológico, en esta convención En la del línea tiempo, en la cronológica. línea cronológica occidental moderna del tiempo hegemónica, helenocéntrica, falocéntrica, todas esas cosas que son bien raras para mí. Pues creo que en general fui un niño muy feliz. Ajá. No éramos una familia de mucho recurso económico, Ujú. pero tengo recuerdos como de hacer mis lapiceras con bolsas de Oh. plástico, con divertirme con cualquier cosa. Me gustaba mucho jugar con las muñecas de mis hermanas a escondidas y yo veía que ellas le hacían sus vestidos con calcetines viejos Ujú. y entonces yo me la pasaba también haciendo vestiditos con calcetines viejos. No sé, Wow. me la pasaba muy, muy feliz encerrado en el cuarto, imaginándome cosas. No sé, como que esa parte es muy linda Sí. por recordar. Mi mamá nos inculcó mucho la creatividad, entonces a ella le gustaba que inventáramos cosas, Mm. que nos pusiéramos a trabajar con ella, haciendo que los aguinaldos de los cumpleaños con cosas muy sencillas o Sí. eh, nos dejaban mucho tiempo solo porque mis papás trabajaban y estudiaban al mismo tiempo, entonces con Wow. mis hermanos y mis hermanas, mi hermano y mis hermanas más bien, jugábamos a que interpretábamos las canciones de los discos estos de acetatos, teníamos un tocadiscos así súper rudimentario Ujú. y jugábamos poniendo pues de lo que más recuerdo Sara Montiel por Oh. ejemplo, entonces Ujú. nos gustaba mucho jugar a eso, a jugar a interpretar canciones Ujú. y todas esas cosas, entonces me la pasaba muy bien, esa parte era para mí muy muy feliz y creo que Ujú. la puedo recuperar cada vez que estoy dedicándome al arte. Ujú. Había cosas que eran muy difíciles porque pues siempre fui un niño muy muy afeminado y era Ujú. flaquito, chaparrito y bueno, moreno además. Ujú. Entonces, cuando no estaba fuera de esa burbuja, Ujú. pues también era una infancia muy dura Ujú. porque era enfrentarme con una cultura que siempre ha segregado a lo que es diferente. Entonces, pues sí, había momentos muy difíciles de personas con su corazoncito roto. Ujú. Ay, sí. Sí, que realmente. sí, entonces bueno, esa parte era un poquito dura, pero creo que siempre encontraba cómplices, siempre encontraba Ujú. gente
que fuera amable, que fuera sensible. Y con mi hermana, la mayor, con Tere, pues hacíamos mucha mancuerna. O sea, siempre que podíamos convivir era siempre muy maravilloso. Y pues ella con esta sensibilidad también artística, entonces éramos muy cómplices y realmente me sentí siempre muy acompañado por ella. Ok, mencionas, tienes varios hermanos, no eres el único. Sí. Entonces, de alguna manera me platicabas detrás de cámara, me hizo muy curioso y muy gracioso el comentario. Ellos son personas normales, porque no se dedican al arte. Pero de alguna manera, te mencionaba yo también fuera de cámaras que son una familia muy talentosa. Tuvimos la gran fortuna, suerte de entrevistar también a tu querida hermana Tere Chavira. Y no, pues también aquí nos contó un montón de anécdotas, bueno, quizás un poco también más personales, pero también te mencioné muchas de ellas, ¿no? Sí. Entonces, insisto, en esa parte familiar, ¿a tus papás, algún otro miembro de la familia se inculcó hacia la parte artística? Pues entiendo que mi mamá le gustaba bailar, que bailaba un poco de folclore, le gustaba cantar, estuvo por allá en el coro. Creo que estuvo en el coro que cantó para lo de las Olimpiadas del 68. Wow. Ahí tiene un disco donde está ella y demás. Entonces, wow. Creo que ahí andaba una cuestión. A mi papá le gusta mucho cantar, nunca lo hizo de manera formal, pero yo me acuerdo de niño escucharlo a veces cantar. Esos tarareos. Sí, pero más allá de eso no hay como una clara como línea o algún dato como más certero. Creo que a un tío abuelo le gustó mucho siempre bailar y que incluso ya muy muy viejo en sus cumpleaños le ponían una viga para que se colgara de ahí y pudiera zapatear. Pero es como anécdotas que se cuentan, la verdad es que es algo que yo nunca viví, ¿no? Entonces, no hay como una cosa y dos, el error en la Matrix, pero fíjate que en estas anécdotas de jugar con mis hermanas y mi hermano a interpretar y demás, yo tengo la memoria de que mi hermana Betty y mi hermano Ricardo bailaban muy, muy bien, pero muy, muy bien, porque luego cuando empezó el MTV, el canal de música, y que ponían los videos de Michael Jackson y de Madonna, y etcétera, los poníamos, los grabábamos en estos cassettes, los beta, los beta, y para luego volverlos a reproducir y aprendernos las coreografías, y yo como que me acuerdo que mi hermano Ricardo y mi hermana Betty se aprendían las coreografías muy rápido, y las bailaban con mucha gracia, ¿no? Entonces, yo creo que ellos eran más talentosos que yo, pero pues bueno, yo creo que también uno como que va acercándose a lo largo de la vida a hacer las cosas en las que tiene tal vez una necesidad de llenar un hueco, ¿no? Claro. Entonces a lo mejor ellos ya tenían superada esa necesidad de bailar, por eso se dedicaron a otras cosas, sí, ¿no? Sí. Hay una parte también muy interesante que mencionas, y yo sé todavía que es un tema delicado de hablar, porque la gente lo ve delicado, ¿no? Sí. Si no se viera así, sería un tema tan normal. Tú mencionaste, tomaba las muñecas de mis hermanas y jugaba con ellas a escondidas. Sí. Evidentemente sabemos que pues las generaciones cambian mucho, ¿no? Pero a ti te tocó vivir esa etapa, y supongo que todavía actualmente a muchas personas les ha de tocar, ¿no? ¿Cómo fue que pasaste tú esa situación? Pues yo creo que no fue muy sencillo. Recientemente estrené una obra que se llama La Diva Equivocada y sus cuentos para despertar, y es precisamente contar o relatar estas partes de la vida que han sido duras de afrontar y que suelen vivirse en mucha soledad. La Diva Equivocada es un personaje que construí precisamente fue un proceso de muchos años esta obra, al menos unos 3 años antes de la pandemia, porque no encontraba cómo encarnarla, ¿no? Eventualmente pensaba que se trataba de una especie de hada madrina que se reconciliara o que ayudara a reconciliar a este niño pequeño que tuvo estas heridas, ¿no? Con este adulto que ahora soy. Habla de tu misma vida tal cual, tú eres el personaje. Sí, wow. Y por
azares del destino apareció que el personaje se llamaba la diva equivocada, sí. y pues me pareció que en este juego como más irónico, más divertido, podía llegar a ese propósito, ¿no? De hecho, ya hice una segunda versión de La Diva Equivocada que la estrené justo para el Día Internacional contra la Homofobia, que me solicitó el regidor José Manuel Parra, y la presentamos ahí en el municipio. Esa nueva versión. La primera tiene que ver más con encontrarse con el amor, y esta segunda sí tiene que ver más con esta infancia que estaba buscando como sanar un poquito, sí, claro, ¿no? Entonces hablo de cómo no hay lugares seguros para este tipo de infancia. En ese tiempo al menos no la había, la escuela no lo era, las actividades sociales no lo eran tampoco, y bueno, incluso cuando yo me empecé a dedicar a la danza, en el tiempo en el que yo empecé, por ahí en el 2000, pues tampoco lo era mucho. Todavía a mí me tocó muchos maestros y maestras también que hablaban de, si tú eres gay, no me importa, pero aquí en el escenario tienes que ser un hombre, moverte como hombre, bailar como hombre, hacer papeles de roles de hombre, etcétera, etcétera, que era como muy difícil. Entonces, creo que no fue algo sencillo, porque todavía ando escarbándole con diferentes cosas. Siempre me ha gustado abordar la danza desde un tema autobiográfico, hoy le llamo, por ejemplo, autoetnográfico, ya se llama más académico, pero sigue siendo la es pues este niño que sigue buscando un apapacho, y pues el apapacho principal es de uno mismo, ¿no? Entonces, supongo que no fue tan duro, y digo supongo también, porque pues el tiempo ha pasado, por supuesto, y hay memorias que uno va ocultando porque son muy duras, u otras va uno superándolas también, que es natural y es necesario. Entonces, ahorita no podría yo como reconstruir, o quizás ni siquiera tengo el deseo de reconstruir momentos muy, muy difíciles de esa soledad, pero cuando hago mi trabajo voy descubriéndolo, ¿no? Claro. Incluso como docente, recientemente tuve una situación muy compleja en mi trabajo en la universidad, y pero como te decía, siempre encuentro gente que es como muy empática y muy sensible. Entonces uno de los grupos de estudiantes, les mando un saludo, se acaban de pasar, de terminar el octavo semestre, unas mujeres maravillosas, ese grupo, muy sensibles, me preguntaron cómo estaba y demás, y entonces con ellas pude abrirme e incluso reconocer que quizás hay mucho de esa herida en donde uno busca aceptación y uno busca legitimarse, etcétera, etcétera. Lo termino proyectando hacia el trabajo docente o el arte, ¿no? Y muchas veces cuando uno no es muy consciente de ello, lo hacemos a manera de prejuicio. Entonces, creo que estas cosas que son rasposas son importantes también, cuando uno quiere tomarlas como parte de esa toma de conciencia de que tal vez uno ha estado exigiéndole al mundo algo que también uno necesita de hacia sí mismo. Es decir, no es que le quites la responsabilidad a la sociedad, porque uno como ser humano es en tanto las demás personas, y en ese sentido uno ayuda a que las otras personas sean, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que estar haciendo de manera circular y constante, y que permite que, vaya, esto que a mí me pasó a mí, se pueda volver conocimiento y no prejuicio. Claro. Oye, Isra, de verdad que todo lo que estás mencionando, es que me pone la piel chinita, todo lo que estás mencionando se me hace de verdad sumamente importante. Se me hace importante mencionar el tema justamente por lo que mencionamos al inicio, ¿no? Desde el momento que se ve como prejuicio, ahí está el problema. Sí. Entonces, concuerdo totalmente con lo que dices, esta parte de hacernos cargo de nosotros mismos, pero que a la par estamos siendo socialmente individuales, ¿no? Sí. Que de alguna manera pues el raspón es tuyo, y que si alguien te toca pues te hiere, pero al fin de cuentas no te hizo la herida a la otra persona, pero sí involucró que ahí lastimara la herida, ¿no? Entonces, se me hace importantísimo abordar, y qué bonito que lo tomes como esta experiencia, aprendizaje, de manera no solamente como para ti, sino justo para las demás personas, de yo pasé por esto, quizás hablarlo serviría para que alguien más no lo pasara, ¿no? Claro. Eso se me hace preciosísimo. Bueno, Isra, también
creo que específicamente en la danza es todo, sigue siendo todo un tabú, ¿no? Sí, la comunidad LGBT, sí, sí, sí. Sí, pues creo que hay momentos en los que hay más apertura y momentos en los que hay otra vez mucha represión. A mí me parece que en la historia de la danza en México ha sido una cosa muy interesante. Hay personajes muy, muy, muy importantes que han abierto puertas. José Rivera y la Zebra Danza Gay ha sido un trabajo muy, muy, muy importante para que se abrieran estas otras oportunidades. Y bueno, ahorita con la comercialización y globalización del drag, por ejemplo, pues hay como también otro tipo de aperturas. A mí creo que lo que me sigue llamando mucho la atención es cómo a veces se tiende mucho a polarizar y entonces a como a estandarizar las identidades, y esa parte es la que yo creo que le toca mucho al arte desquebrajar constantemente, ¿no? Que las identidades se construyen y se disuelven otra vez, ¿no? O sea, que como que pienso que en la danza es algo muy bonito porque el cuerpo, por más que es a veces lo pensamos mucho desde esta cosa sólida o maciza dentro de la piel, al mismo tiempo pues es tan etérea como los recuerdos. Es decir, yo ahorita, para quienes no me conocen, voy a ser quien está hablando, pero no voy a alcanzar a decir todo lo que soy, ¿no? Claro. Entonces, eso que yo estoy diciendo ahorita va a quedar como un gas, como un humo en la memoria de las demás personas. Sí. Y también voy a hacer eso, y también voy a hacer lo que las personas interpreten de mis palabras, y también por lo mismo soy lo que antes de esta entrevista he sido en las palabras dichas en otros momentos de mi vida. Wow. Entonces, si yo intento que eso sea una cosa sólida, creo que es donde empiezan los problemas y creo que es donde vienen los choques. Entonces, me gusta ser bailarín porque me encuentro en ese lugar como tan acuoso, tan etéreo, de amasar y luego de repente sentir esta solidez de los músculos y luego desvanecerse y hacer eso con las mismas ideas y con la identidad propia. Entonces, yo creo que hay todavía un viaje que es fuerte porque efectivamente, aunque ya se ha abierto más el tema de la comunidad LGBT, o bueno, como se le pueda llamar, todavía, incluso estamos todavía en la LGBT. Sí. ¿No? Todavía hay muchos tabús sobre el bisexualismo, las identidades trans, el pansexualismo, asexuales, queer, etcétera. Sí. Todavía hay mucho, o sea, de hecho, estas cosas como que muchas veces en las artes escénicas es que si un hombre, su expresión de género es muy femenina, es como que lo tenemos que volver gay, pero no, o sea, simple y sencillamente es una expresión de género distinta a una mujer que se expresa su género más masculinizado, ya se quiere como virilizar y entonces a lo mejor es lencha y no sabemos, todavía no sabemos cuánto hay ahí que es posible escarbar y reconocer y visibilizarlo, ¿no? Sí, visibilizarlo y pues en definitiva permitirnos atravesar y enriquecernos con todos esos sabores. Entonces todavía hay caminito, pero espero que eventualmente haya más apertura. Claro. Ok, querido Isra, muy interesantísimo de verdad todo lo que estás mencionando, toda una cátedra aquí contigo, sí, de verdad es importante. Y vamos a la parte ahora de la juventud, dices, todavía estoy joven, obvio. Sin embargo, hay una parte, de pronto en algunos seres humanos, muy particular en la que pasamos a la adolescencia, sí. ¿No? Que ahí es el cambio abrupto, que no sabes cómo te encuentras, ¿cómo la vives tú? Pues también está esa etapa que se prolonga y que yo creo que yo tuve 2 adolescencias, digo, la funcional del cuerpo físico, la orgánica, que pues fue bastante difícil. Yo creo que tengo ahí un bloque que creo que eventualmente se transparentará un poquito más, pero sí creo que ahí entre los 13 años y hasta los
no sé, 19 tal vez, Ujú. o 20, que fue que empecé a hacer danza. Siento que es un bosque todavía muy, muy, muy denso, Ujú. porque fue precisamente fue un tiempo de negación, fue un tiempo Mm. de mucha más soledad, una soledad más profunda, Wow. que también eventualmente se volvió social, ¿no? Ujú. Entonces fue una etapa bastante, bastante cruda. Um, Ahí sí, como que todavía tengo muchos más recuerdos, ásperos, Mm. y que incluso destaparlos es como, me asomo un poquito, pero le sigo mejor, Claro, sí, comprendo. porque corporalmente, yo creo que algo que me había funcionado mucho en la infancia era que, uno cuando es niño, bueno, en mi caso, creo que el de muchas personas que nos identificamos en esta área de lo queer, Ujú. esta, ¿cómo decirlo? Uh, Androginia, por decirlo Ujú. así, es muy llevadera en la infancia. No, no, Ah. no sientes tanta diferencia entre uno como, o bueno, en mi caso, como asignado hombre Ujú. biológicamente, Simplemente y la feminidad, sí, perdón. perdón, te consideras simplemente como individuo, Sí, como persona. ciertamente, ciertamente, y reconoces que este te gustan diferentes cosas que luego entiendes que la gente le llama cosas de niñas, ¿no? Ujú. Y entonces es muy fácil tener amigas y Ujú. jugar con amigas, y Ujú. es rara la sensación de que te digan que estás jugando como con niñas y que te Ujú. parece una niña y que si lloras eres niña, etcétera. Es una Ujú. cosa muy rara, pero es no solo rara, sino además muy dura cuando ya uno entra a la adolescencia y Ujú. el cuerpo empieza a cambiar, la estructura ósea empieza a cambiar, la estructura muscular, la sensación de la voz, Claro. el deseo sexual, por Ujú. supuesto, más despierto, y empieza uno a descubrir que hay cosas que la gente va a interpretar como malas, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo en mi caso, el deseo hacia otros hombres. Ujú. Entonces fue una etapa de mucha, mucha, mucha represión, que no solamente se vio reflejada, como te digo, a nivel social, sino también a nivel corporal. Y luego resulta ser de que descubres Ujú. que era más fácil de lo que uno pensaba, ¿no? Era más fácil lo que llamamos salir del armario, por ejemplo. Y cuando Ujú. yo confesé con mis papás, que es una cosa bien rara, pero sí es una confesión, o sea, Ujú. ojalá que en un mundo ideal ya no vuelva a ser una confesión, pero en mi caso sí que tuvo que ser una confesión hacia mis papás, y a partir de ahí con más personas, por supuesto, bueno, ya antes había sido con otras, Ujú. y entonces siento que yo a partir de los 18, 19 años tuve una segunda adolescencia, es decir, empecé a Ujú. vivir todo lo que las personas cisgénero, heterosexuales viven con mucha naturalidad en su Claro. adolescencia, como su primer beso, su primera experiencia sexual, que no necesariamente es penetrativa, sino que Ajá. también tiene que ver con el tacto y por supuesto con la ternura. Sí. Entonces, va a parecer comercial, pero en esta obra de la diva equivocada justamente es de eso de lo que hablo, de cómo Wow. esta naturalidad con la que sucede estos primeros contactos físicos, Ujú. eróticos, románticos en la adolescencia de una gran mayoría de personas, pues para otras, no nada más para personas LGBT, Ujú. porque hay una gran cantidad de personas que lo viven por cuestiones de religión, de no sé, de lo que sea, Ujú. también lo viven de una manera como más difícil, ¿no? Ujú. Pero en una generalidad, digámoslo así, pues yo lo tuve más bien hacia los 18, 19 años, Ujú. ¿no? Wow. Y eso pues fue reforzado con mi incursión en la danza. Ujú. Entonces, descubrir al cuerpo juguetón, porque además mis primeras clases de danza ya como a nivel de un interés genuino Ujú. empezaron con mi hermana Tere en sus clases de la Okay. Casa de la Cultura, y ella era jugar y Ajá. jugar y jugar, y de repente como cositas de técnica, Ajá. pero sobre todo era jugar. Entonces para mí bailar era jugar, Claro. y entonces era poner como el arrojo y el vértigo, o sea, todas esas cosas que tal vez otros niños en su adolescencia
experimentan con los deportes, pues yo empecé a experimentar con la danza, ¿no? Pero Claro. ya estaba betarroncito, 20 y tantos años por ahí. Ajá. Y además, en esta descripción de la adolescencia como una etapa en la que tú estás buscando identificarte o definir tu identidad, pues a mí me sucede hasta que llego a la danza. Justo eso, que a ese punto yo quería llegar. Por ahí das algunos tintes de que mencionas que desde niño tú te identificas con esta parte más femenina, ¿no? Sí. Pero hay un transcurso que pasa a la adolescencia, que es donde te encuentras, quizás no tanto como en la parte interna, sino con la parte externa social del, pues yo soy así, pero la gente me ve así, o sea, el problema quizás no es tanto mío, Sí. ¿no? Sí. O sea, suena muy cliché todo esto, pero es que realmente Sí. creo que si nos ponemos como en el trasfondo de todo esto, o sea, hay una gran repercusión de, a ti no te preocuparía si tú estuvieras solo en el mundo, ¿no? Sí. Al diablo Sí. tus gustos y todo eso, pues estás tú solo en el mundo. La preocupación viene a partir de la parte externa de las cómo me ven los demás, qué piensan Sí. los demás, etcétera, etcétera. Tengo que, incluso hasta como lo mencionas, ¿no? Esta parte tan bonita que se me hace del, ojalá que en algún momento no tenga que dejar de ser una confesión, ¿no? Sí. Simplemente así soy, ¿no? Sí. Entonces, tú desde un momento, ¿cómo es que cuando pasa la parte de la adolescencia, tú ya estás seguro del, pues yo soy así, ¿no? Y con la danza lo refuerzas. Sí. Ok. Sí, mi encuentro con la danza fue muy maravilloso con mi hermana. Luego fue difícil al entrar a la universidad. Okay. Porque me vuelvo a enfrentar con estas cosas de te veo muy feliz, ¿eh? Pues no. Pues no. La vida me dijo que no. Pues fíjate que no. Porque ya tocó el tiempo en el que aquí en Morelia todavía tenían lugar estas discusiones. Siempre me parecieron absurdas, pero hoy en día puedo decir que eran útiles, solo complejas, de que existía la técnica y el estilo. Y por supuesto que la técnica era la técnica desarrollada por Martha Graham y la técnica del ballet clásico. Hay muchas personas que todavía tienen ese arraigo y yo creo que es parte de la diversidad. Insisto, la cuestión aquí es que cuando uno no toma conciencia de quién es y de por qué estás tomando estas decisiones, vuelves prejuicio tus experiencias en vez de volverlas conocimiento. Entonces, todo bien con que haya gente que está con un lazo muy estrecho con estas técnicas, pero también pienso que es un diálogo con otras cosas. Sí. En aquel tiempo me tocó la discusión de que existían las técnicas, o sea, esas del Graham y del ballet, y lo demás, que eran los estilos, ¿no? Yo personalmente pienso que lo interesante es el estilo de cada persona. Porque la técnica va a aparecer. Y va a aparecer en el momento en que la persona lo necesite. Pero el estilo, como decir, esta expresión más personal, más peculiar de cada persona, eso es lo que a mí me parece muy rico, me parece muy interesante, y no importa si no tiene líneas directas con lo que llamamos técnica, porque la personalidad no tiene técnica. Es única. Es única, es una expresión muy espontánea. Sí. Entonces, bueno, me tocó aquella discusión, fue muy interesante. Lo difícil, yo ahora lo entiendo después de que uno además se pone a estudiar, ¿no? Claro. Entonces descubres por qué no me sentía cómodo yo con eso. Bueno, no nada más se trataba que no me sentía cómodo porque no estaba acercándose a mí de una manera juguetona y lúdica, que era lo que yo amaba de la danza, sino que además, pues cargada de todos los prejuicios que tienen cargas históricas además. O sea, no hay que olvidar que Martita Graham, con todo lo que la respeto y la admiro, pues vivió en un momento histórico complicado para la mujer, muy complicado, y entonces, pues por supuesto que soltaba su rechazo hacia los hombres, ¿no? Entonces hay ahí una cosa complicada en la técnica Graham, que va desde los mismos mecanismos que son complicados en ciertos momentos para ciertas anatomías,
y muy, muy dúctiles para las anatomías, digamos, más femeninas, por decirlo así, por la anchura de las caderas, por cosas que van desde ese lugar más físico hasta cosas que van desde lo más conceptual, que tienen que ver con la sensación del cuerpo y la pelvis, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí hay estos lugares que para mí siempre resultaban muy complicados. Y pues definitivamente el ballet clásico tiene su cuna en esta cultura moderna occidental falocéntrica. Entonces, donde el rol del hombre es el del hombre avasallador, conquistador, opresor, además, ¿no? Y entonces, pues siempre me costaba trabajo, ¿no? Yo creo que yo hubiera sido muy feliz si no tuviera como todo eso alrededor, pero no sé si ya sería ballet. Entonces, fue interesante porque me hizo a mí también preguntarme si era lo que yo quería. Yo en primer año de la carrera, antes de entrar al primer año de la carrera, después de haber conocido que tenía que estudiar Graham y ballet si yo quería ser bailarín, entré en crisis y pensé que tal vez no era lo mío la danza a nivel profesional al menos. Entonces sí consideré seriamente salirme de la carrera y de buscarme otra cosa a la que dedicarme, pero sucedió que nos dieron una beca para ir al colegio de danza en Querétaro, al curso de verano, y allí iba a dar clase, además de Christine Dakin, que fue una de las bailarinas más importantes de Martha Graham. Iba a dar Graham, por supuesto. A la par iba a dar también clase un hombre que se llama Wally Cardona, que es como de la segunda generación de los movers del Judson Church. Y pues con esto que ahora le llamamos release y demás, ¿no? Entonces, cuando yo tomé clase con Wally Cardona, me acordé de todo lo que me gustaba de la danza y dije, mira... hay más de lo que, o sea, hay mucho más de lo que aquí están tratando de discutir como importante, y eso se me hace muy padre porque creo que la pasión con la que en ciertos círculos se abordan las discusiones sobre, en este caso, la danza, es muy bonita, pero siempre va a ser un fragmentito de la verdad. Entonces hay que salir, hay que encontrarse con que hay un mundo mucho, mucho más grande, y que en esos otros lugares no les importa lo que a nosotros nos está importando tanto, al mismo tiempo como aquí no nos importa lo que están discutiendo allá afuera de manera apasionada, pero que esos encuentros de pasiones son los interesantes, no tanto quién tiene la verdad, ¿no? Entonces, además, muy subjetiva, ¿no? Claro. Sí, entonces, pues, le seguí por allí, o sea, fue como, yo venía a mis clases en la licenciatura de danza y tomaba mis clases de Graham con mucha disciplina y las de ballet con mucha disciplina. Además, me iba también a tomar clase de ballet por ballet con el maestro Luis May y la maestra Leti, que adoro y admiro muchísimo. Y ahí estaba yo, además la maestra Leti, que cuando me vio llegar dijo, ay, si quieres ser bailarín, pues mira, vas a empezar con las niñas chiquitas, a ver si aguantas, ¿no? Y yo sí voy a aguantar. Y aguanté. Fue una experiencia súper padre, hasta que, por supuesto, cada verano, cada que yo podía y juntaba dinero, me iba a tomar clases de técnica limón, que además cuando yo me encontré con la técnica limón, que fue a través de la maestra Ana González, que es una maestra de Ciudad de México, muy hermosa, con Geraldine Cardiel, que es una bailarina mexicana, pero que estuvo mucho en la escuela de limón en Nueva York. Me encontré con una técnica que era como todo lo que yo esperaba, y claro, luego entiendes históricamente cuál era la visión de Doris Humphrey, que era muy diferente a la de Martha Graham, aunque eran compañeras, tenían dos visiones distintas y fue súper padre, y por supuesto seguirle con esa cosa del release. Luego tuve la oportunidad, estando en la escuela, de que se generó un proyecto binacional entre México y Estados Unidos, y vino a montar coreografía un señor que se llama Stephen Petronio, que es también como de esta tercera generación del Judson Church. Bueno, él fue bailarín de Trisha Brown, fue el primer hombre en la compañía de Trisha Brown, porque Trisha Brown solo bailaba con mujeres, y entra Stephen Petronio, y luego le genera su propia compañía. Y tiene un estilo muy peculiar, muy sinuoso, de mucho movimiento, muy sinuoso. Entonces yo estaba como en el paraíso, era como todas esas líneas curvas del cuerpo que siempre se me habían un poquito vedado, porque pues el Graham y el ballet sí tiene sus momentos como sinuosos, pero más asociados hacia el género. Entonces era una cosa complicada, ¿no? Pero cuando llegué con Stephen Petronio, que era todo lo que daba, esa
curvas para todos lados, me hizo muy, muy feliz. Entonces dije, pues de ahí soy, de ahí soy, de ahí soy. Y esto, yo creo que cuando uno se encuentra con su deseo, las cosas se van acomodando de una manera tan mágica hasta llegar a conocer el trabajo de David Zambrano, que es el Flying Low y el Passing Through, que pues yo no sabía que existía. Una amiga un día me dijo, sí, Silvia Maciá también, queridísima Silvia, me dijo, como que tú deberías de tomar clases de Flying Low. Y yo, pues ¿qué es eso? Pero chido. Entonces cuando veía que aparecía ese nombrecito, porque además ahorita ya está muy de moda, ¿sí? Y es muy trending y todo lo que tú quieras, pero el señor le tuvo que echar muchas ganas para poderlo colocar. Incluso en conviviendo con él, pues me contó cómo había sido para él muy duro que en una especie de reconocimientos que daban allí en Europa, no se lo dieron a él y le dijeron que porque no era tan relevante. Y él pensaba, pero si yo he influenciado una gran cantidad de maestros y de coreógrafos, ¿cómo que no es relevante mi trabajo? Y yo pensé, mira, en todos los niveles hay, en todos lados cositas, ¿verdad? En todos lados se cuecen habas, dicen por ahí. Y pues me encontré con una especie de lengua materna cuando conocí el Flying Low. Yo no sé cómo es cómo es lo que él busca exactamente, y no me importa, porque además yo ni le tengo fidelidad a mis papás, pues menos a este señor, que admiro muchísimo, pero lo que me importa es el encuentro con este dibujo en el espacio, que también él busca de manera muy sinuosa, ¿no? Entonces, para mí fue maravilloso encontrarme con eso. Creo que además hice mucho clic con la parte más bien filosófica, la que tiene que ver con quitar al cuerpo humano, del hombre, por cierto, quitarlo del centro, ¿no? Sacarlo del centro y más bien poner en el centro las relaciones, poner en el centro cómo vemos al mundo, sí, ¿no? Como de esta parte desde un ojo externo a ti mismo, ¿no? Pues externo y mezcladito ahí también, ¿no? Entonces, sí, creo que además me remontó mucho a mi infancia, porque es una técnica que es muy generosa, porque cuando yo finalmente, después de tomarla con alumnos de él, cuando finalmente tomo las clases con él, así intensivas, porque además el señor es muy intenso, fue recuperar toda la infancia. Y esa clase todavía no hacía esas cosas de hacer audición y solo con gente súper talentosa. En aquel tiempo todavía era más popular, era más democrático. Entonces yo tomé las primeras clases, había gente de teatro, de artes visuales, había gente de más de 60 años, con gente muy jovencita, y bueno, los sándwiches, ¿no? de generaciones. Entonces era eso súper bonito, porque creo que algo que es bonito de la infancia además es que convives con mucha gente de muchas edades, y eso te permite descubrir al mundo. Ahorita creo que estas cuestiones de seccionar las generaciones puede ser peligroso en estos términos de solidificar las identidades, ¿no? Y en mi infancia, pues, igual escuchabas la plática de los adultos, de los jóvenes, con la gente de tu edad, por supuesto, y eso me parecía muy bonito. Entonces, y aprendía un montón, porque le preguntabas a más gente. Sí, claro. Entonces, tomar estas clases de Flying Low con mezcla de corporeidades, de experiencias, de edades, de lugares de origen, pues era muy bonito, y es lo que más me conecta con eso. Y en la actualidad es como siempre me gusta mucho cuando es cosa más intergeneracional en el trabajo danzario, y que valoras tanto a la gente que tiene una formación muy específica de la danza, como a la gente que no tiene ninguna experiencia, ¿no? Porque van a aportar conocimientos desde diferentes lugares. Todos ignoramos algo, por muy especialista. Totalmente. Ok, querido Isra, mira, mencionas un montón de cosas importantes. Se me hace algo maravilloso que menciones también a las personas con las que has trabajado, a las personas que admiras, que de alguna manera te impulsan también a seguir lo que tú sigues haciendo, ¿no? No cualquier artista, de pronto es, yo hice eso. Y se me hace súper padre que dices, todos aportamos algo, todos aprendemos de todos, maravilloso. Oye, querido Isra, ¿en qué momento te encuentras así? Bueno, ya nos platicaste un poquito ahí, pero ahondando más a la pregunta del el chispazo con el arte, ¿en qué momento
realmente decides que la danza es lo tuyo? ¿Fue con tu hermana Tere? ¿Qué sucede ahí? Yo creo que son como pequeños destellos que van apareciendo. Sí. Sí, un chispazo es esta como clases que empecé a tomar con mi hermana Tere. Yo había sido nadador muchos años, los últimos 3 como lo que podría decirse de alto rendimiento. Yo no era bueno, o sea, yo echaba muchas ganas, lo que estaba perdido. Y mi hermano era un nadador muy talentoso, entonces yo estaba pegado ahí con él en esa posibilidad. Aunque, cuando yo tenía como 15 años saliendo de la secundaria, fue que le expresé a mis papás que yo quería estudiar danza y que habían abierto el Centro Pro Ballet precisamente, y que quería tomar clases ahí. Y fue un rotundo no. Entonces, como que una parte de mí, entre todas estas inseguridades que yo atravesaba en la adolescencia, pues determiné que si no era algo que iba a ser fácil, mejor no. Entonces lo solté, se me olvidó y un día me acordé que sí, en los talleres de mi hermana Tere precisamente. Yo había dejado de nadar a los 18 años, entonces, bueno, que ahí todavía más profundo en el bosque de la perdición. Hasta que mi hermana literalmente me rescató invitándome a sus clases. Ese fue un primer punto, pero ya antes estaba este momento que te digo que le había contado a mis papás que ya quería entrar a tomar clases de ballet, bueno, que era lo que había de danza, ¿no? Pero esto creo que estaba motivado porque mi hermana, cuando estaba incursionándole en la danza contemporánea, por ahí con la maestra Dalia Próspero, pues estaba muy dedicada, ¿no? Entonces me acuerdo, no sé qué edad tendría yo, pero estaba en la secundaria, que ella me pidió que le ayudara a grabar en los cassettes Betamax las funciones que iban a transmitir en la televisión de el Kirov en el Palacio de Bellas Artes. Que bueno, ahorita es algo como muy común, pero estamos hablando de hace unos 30 años o más, ¿no? Donde esas eran como un evento, ¿no? Sí, además muy innovador en Morelia, supongo, ¿no? Y en la televisión, sobre todo. Entonces, me acuerdo que lo iba a conducir Diana Bracho y otro, Ariel López Padilla, creo que era el otro actor que también había sido bailarín. Entonces, primero presentaron Lago de los Cisnes, luego presentaron Variaciones, entre otras, creo que Paquita. Y bueno, mi hermana me pidió que le ayudara a grabar, ¿no? Y entonces yo lo iba a ver junto con ella, por supuesto. Y yo recuerdo que yo lo veía raro. O sea, sí, yo veía cosas raras, yo veía muchas cosas raras en el mundo, que la gente veía como normales. Yo veía raras muchas cosas en estas cosas del ballet, como me parecían raros los cuerpos, me parecían raros los pasos, me parecían raras las situaciones, todo me parecía muy raro, pero lo que no me parecía raro es que cuando bailaban los grandes grupos en parejas, esa sensación que hay de armonía entre tantos cuerpos, o sea, aunque son muy hegemónicos y muy medidos en el ballet, ¿no? O sea, tienen así sus moldes, ¿no? Pues a pesar de ello, las personas somos distintas. Por más que nos quieran meter en un solo molde, las personas somos distintas. Y yo intuía que eso era mágico, que tantas personas poniéndose de acuerdo para moverse al mismo tiempo con la música, expresando sus sentimientos, ¿no? Bueno, ahorita pienso tal vez un poco impostadas porque era ballet. No es cierto. pero se me hizo muy bonito. Entonces creo que esa parte me gustó mucho y creo que ahí se despertó o reconocí en mí que me gustaba la danza. Entonces yo creo que por eso cuando escuché ballet en una escuela aquí en Morelia, creo que se parece a lo que me gustaba, a lo mejor tengo que pasar por allí. Primero entonces lo visualizaste, pero ya habías entrado con algunas clases de tu hermana. Pues no, o sea, primero, vaya, mi mamá como nos metía en las actividades que hubiera con tal de que estuviéramos ocupados mientras ella estaba acá. Sí que tomé alguna vez clases de folclore, tampoco nunca me terminó por asentar el folclore, no. No. Pero bueno, era bailar. Estaba en pentatlón. Tampoco lo podía lograr muy bien, pero era moverse. La natación, por supuesto. El detonante de esta memoria que tengo creo que fue muy importante. Era solo una intuición que no entendía muy bien. Solo era una intuición de que había algo allí que me gustaba mucho. Luego, quiero entrar a la escuela de ballet. Me dicen que no.
lo dejo. Luego mi hermana me invita a tomar sus clases. O sea, estamos hablando de un lapso de muchos años, muchos años. En el orden cronológico. En el orden cronológico, pues sí, pero el tiempo, porque fueron muchos años. Wow. Y esta sensación de jugar, de sentirme tan feliz en las clases de danza de mi hermana Tere, pues creo que sí fue un detonante. Que entró en duda cuando entré a la universidad por este asunto de las técnicas y de cuando empecé a conocer cómo eran las relaciones laborales, ¿no? Porque además yo ya estaba grande, yo entré a la danza cuando ya todo el mundo ha terminado sus carreras a los 21 o 22 años, ¿no? Eso se me hace también curioso y aquí yo es cuando insisto que dicen, los bailarines deben de empezar desde niños chiquitos a los 3 años y ahí que les rompan los pies. ¡No! No, jamás en la vida, pobrecitos, ni que fuera la... Sí, o sea, todo con cariño, creo, con amor, trabajándolo con amor, desde sea la edad que sea, es bueno, ¿no? Sí. Pero que tengas una edad específica para empezar a bailar y si no, ya no la hiciste. Sí. Aquí tenemos un claro ejemplo. Sí, pues no sé qué tan ejemplar sea, pero pero creo que tiene que ver con esa urgencia de realizar un deseo. Sí. Y entonces, yo entro a la carrera, te digo, a la edad en la que todo el mundo ya más bien la terminó. Y tenía dudas. Entonces creo que el siguiente detonante fue mi contacto con el release a través de Wally Cardona, aunque ya en ese tiempo aquí en Morelia se hacía el Festival Internacional de Danza, que sí era un festival muy importante a nivel nacional, muy importante. Todo el mundo quería venir al Festival de Danza de Morelia y pude ver muchas compañías. Me acuerdo haber visto una de unos tipos Shafiro and Smith, creo que se llamaban los directores, y era pues release, nadie le entendía, todo lo veía muy raro, la gente la veía raro y yo la veía como maravillosa, ¿no? Sí. Porque pues era el release. Ahorita lo que ahorita está de moda, te estoy hablando que yo lo veía con esa ojos de maravilla en el 98, 99, ¿no? Wow. Y entonces pues eso para mí fue muy bonito ver. En ese tiempo además estaba como en un buen punto la compañía de Vicente Silva, de Alicia Sánchez, que trabajaban la improvisación. Entonces ese fue otro encuentro muy afortunado, porque a la fecha yo sigo trabajando con la improvisación y en ese tiempo estaba apenas como colocándose en la conversación seria la improvisación. Okay. Entonces tomé un taller con Vicente Silva precisamente y no sé, me quedé feliz, como yo dije, de aquí soy, de esto se trata para mí, la danza. Entonces ese fue otro tanto importante, este momento del proyecto con Stephen Petronio, que además, bueno, era a través de la compañía de Aquadanza, que en ese tiempo dirigía Lourdes Luna y Bernardo Torres. Lourdes Luna, que es una artista maravillosa, es una cosa maravillosa y ahorita está en Yucatán y yo tuve la gran fortuna de trabajar con ella entrando en la carrera, ¿no? Entonces fue algo súper padre. Yo creo que haber convivido con Lourdes de manera como tan profunda en su compañía, como maestra, como persona, fue muy importante. Rocío Luna llegó en ese tiempo a Morelia y entonces pude trabajar con ella en su primer proyecto y también Rocío es admirable. Entonces fue una cosa muy padre. Además es que todos los astros se empezaron como a juntar, ¿no? Se alinearon porque para este proyecto con Stephen Petronio, entonces llega Alejandra Olvera, que ella es una maestra de arte de la universidad, es una mujer también maravillosa, y ella llegó para entrenar a la compañía de Lourdes Luna. Wow. Y entonces a través de Alejandra también encontré otra piececita de la disciplina, de la urgencia por realizar el deseo, y entonces también fue muy importante. Sin embargo, yo creo que no puedo decir que son tan determinantes porque, bueno, las curvas de la vida son muy padres, los bajones y demás, los desvíos y demás. Pero, pues, no sé, o sea, como que son muchas personas y muchas situaciones las que me han ido revivando estas chispitas, ¿no? Como que siempre hay una cosa que te conecta con la danza. danza. Me la vuelve a conectar y que me dice, sí, quiero dedicarme a la danza, como si fuera la primera vez que digo que sí me quiero dedicar a la danza, ¿no? Y eso, no sé, es muy lindo. Yo creo que un punto crucial fue precisamente mi encuentro con mi esposo, porque yo lo conozco a él en un momento en el que
presentía que si las cosas no cambiaban, tenía dos opciones: o yo ser el que radicalmente cambiara, es decir, soltara todo lo que había construido para dedicarme a otra cosa, o resignarme a esperar a que un día un milagro me sacara de la monotonía, ¿no? A nivel emocional, a nivel sentimental, a nivel personal, a nivel profesional, desde muchos lugares era como luego descubrí este término de los surfistas de la callada, que están esperando a que el oleaje llegue con fuerza, entonces hay que esperar, ¿no? Entonces lo conozco ahí a Sergio. Wow, Sergio, en esa etapa. Sí. Y Sergio es una energía de la naturaleza, de esas que sacuden, pero con tanta ternura que ni siquiera te das cuenta. Entonces, mi encuentro con él fue maravilloso porque él traía la inquietud de abordar las artes desde la gestión. Creo que muchas veces se nos olvida que ser profesional es también saber gestionar recursos. Y en el arte, esta narrativa de que el artista está en un pedestal y le tienen que llegar las cosas es muy fuerte. Yo no digo que sea mala, pero es muy peligrosa también. Entonces, muchos artistas, yo tengo esta idea de que muchos artistas no se mueren de hambre porque se dedican al arte, se mueren de hambre porque se quedan solos, porque la sociedad los aísla, o porque ellos se aíslan, o porque se juntan los aislamientos, ¿no? Entonces, yo creo que sí debería haber un compromiso más fuerte por parte de la sociedad, abrazar a sus artistas, porque son los mensajeros de los sueños de todas las personas. Sí. Es como en las organizaciones de las abejas, la abeja exploradora que no sabe a dónde va, ella solo explora, y está comprobado que cuando no encuentran flores, néctar, les da depresión, llegan al colmenar y están deprimidas, su temperatura corporal baja y se quedan quietas hasta que vuelven a salir, pero cuando regresan con algo que encontraron, bailan con toda su energía para que otra abeja les haga caso, y con esa abeja les haga caso van y regresan con el néctar, entonces las dos bailan para llamar a más abejas. Ay, hasta que todas van por el néctar. Eso es la tarea del artista. El artista no sabe a dónde va, el artista no sabe a dónde va, y esa es la belleza del arte, que los sueños no tienen un objetivo, es explorar hasta encontrar néctar. Y pues unos bailamos con el cuerpo, otros bailan con las palabras, otros bailan con los sonidos, otros bailan con las figuras, con las líneas, con las texturas, pero al final de cuentas estamos bailando con toda nuestra energía porque encontramos algo que esperamos que alguien nos siga el cuento, ¿no? Claro. Qué maravilla, de verdad, Isra, me haces estremecerme, me haces reír, me haces llorar, de verdad, qué bonito. Eres un gran maestro de vida, te lo agradezco. Gracias. Sí. Eres no solamente un maestro de danza, maestro de vida, eres impresionante como persona, como individuo, como humano, de verdad. Qué gratificante tenerte por acá. Desafortunadamente, pues, ¿qué crees? Que tenemos por aquí contados los tiempos. Sí. Yo de mis ganas, yo me quedo todo el día aquí platicando contigo. Qué espíritu tan bonito tienes. Oye, Isra, de tus proyectos como más actuales que tienes, como para que nos platiques alguno en puerta, tus clases, etcétera. Pues yo tengo 16 años trabajando en la universidad, es un proyecto que para mí es importante. He aprendido a separarme del proyecto también, porque como todo proyecto institucional debe ser un proyecto colectivo, y en ese sentido los individuos necesitamos reconocer el límite de ese compromiso, porque si no es absorbente y termina solidificándote tu identidad como maestro universitario o como burócrata o como qué sé yo. Entonces he aprendido a separarme de ese proyecto, de saber cuando entro al proyecto entro con todo mi ser, y cuando salgo del proyecto se terminó, porque debe haber más personas responsabilizándose de él. Claro. Y yo creo que eso es lo que las instituciones gubernamentales necesitan aprender, que las personas que trabajan ahí solo son en
un determinado tiempo y necesita ser en un determinado tiempo, porque si no, se vuelve muy confuso. Pero para mí es muy importante el proyecto de docente de la universidad, porque además me parece que es un diseño curricular y un programa académico muy innovador, muy importante, muy democrático, y le tengo mucho cariño. A nivel artístico, pues estamos ahí con diferentes esperas de resultados y demás para que podamos seguir produciendo obra, que tenemos tiempo trabajando ahí una gestión con Secretaría de Hacienda para producir una obra que hable sobre las abejas y las mariposas monarcas, pero en este sentido de la migración, de la transgeneracionalidad, de la organización social. Entonces esperamos que nos vaya bien. Voy a seguir con el trabajo de La Diva Equivocada, te comentaba que ya tengo la segunda parte, quiero hacer una tercera parte, pues para seguirle escarbando allí un poquito más a las vivencias. Y bueno, pues las funciones que van saliendo, ahí uno se va metiendo. El colectivo ecléctico bailarines invitados, pues siempre nos hemos preocupado porque no se vuelva un trabajo que nos absorba a tal grado que no podemos disfrutar de la vida, porque se habla mucho de que el arte es la vida, pero muchos artistas no disfrutan la vida. Entonces a nosotros nos encanta disfrutar la vida. Oye, eso es muy importante lo que mencionas. En tu respuesta pasada dijiste, alguna maestra te dejó ahí como indicador que también dentro de la danza existe la disciplina, ¿no? Sí. Y eso se me hace algo muy importante de recalcar también, porque tú creo que estás en ese punto, justo en esa línea tan delgadita y la tienes como tan mediada de disfrutarla y entregarte y ser muy intenso, apasionado, etcétera, etcétera, pero también vivir, ¿no? Sí. Eso pocos artistas, porque de pronto tengo que estar todo el tiempo bailando, sí. Y tú lo ves de una manera como, ahorita quiero bailar, bueno, voy a bailar, ya no quiero, voy a descansar. Sí. Mucho que aprender de ti. Me parece que es importante ese equilibrio, porque estamos muy condicionados a producir, a demostrar, que es el pensamiento moderno, pues, ¿no? Además, de verdad, lo digo de broma, pero es en serio, un falocéntrico, de penetrar y de invadir los cuerpos. Y yo creo que necesitamos retroceder también un poquitito y dejar que haya más personas que hagan arte, haya más personas. Siempre va a haber más personas que van a bailar, siempre va a haber más personas que van a querer jugar con su identidad. Entonces no tiene uno que ser el portador de nuestra generación, nuestra cultura. Creo que para nosotros es importante, para Sergio y para mí eso es muy, muy importante. Teníamos un proyecto, por ejemplo, que se llama Encuentro de Creación Coreográfica en Tiempo Real, que fue como de nuestros grandes logros. Fue muy duro soltarlo porque nos absorbía demasiado, nos demandaba demasiado como gestores. Entonces hubo que soltarlo un poquito, pero la idea fundamental sigue allí, y entonces estamos buscando que se pueda reproducir este modelo del encuentro, que tiene que ver con el azar, con trabajar con personas sin tener que conocerlas. Donna Haraway, que es una mujer que me gusta mucho leer, habla de la intimidad entre los extraños, que es lo que sucede con las células y con los organismos microscópicos, ¿no? Que se abrazan aunque no se conozcan. Entonces es algo que también me gusta mucho de la improvisación, cómo encontrar esa ductibilidad y esta abertura a abrazar, aunque no te conozca, y tener esos pequeños instantes de mucha intensidad, de mucha intimidad también, y luego ya lo soltamos, porque pues a lo mejor podemos seguir haciendo proyectos juntos, pero y si no nos volvemos a ver, no pasa nada. Voy a atreverme a decir algo, lo pueden censurar, sí. Pero también tiene que ver con mi experiencia como gay, porque en la cultura gay hay esta facilidad de relacionarse sexualmente con personas que no conoces, y la gente lo moraliza mucho, pero para mí tiene mucho valor, o sea, esta posibilidad de intimar con alguien y después soltarlo y dejarlo ir y llevarte lo que tú quieres llevarte de esa experiencia, el olor, la textura, la pasión, y luego lo sueltas o se te olvida también. Eso yo creo que es algo muy personal, pero en la danza me gusta que también en la improvisación hay esa posibilidad. Entonces, pues ahí andamos con eso. Académicamente hablando, Sergio y yo entramos a un doctorado en artes, entonces estamos muy contentos. Es un doctorado que tomamos con toda la intención de más bien tener el pretexto de sí
concretar ideas que tenemos. Entonces, mientras que Sergio está hablando de la gestión, que es algo que le apasiona mucho, y de los recursos que hay para la danza, yo estoy tratando de hablar precisamente de cómo hay que equilibrar la vida de los artistas, hay que permitir que haya un equilibrio, yo le llamo transdimensionalidad, o sea que la dimensión artística profesional no esté por encima de la dimensión del amor, de la sociabilidad, de la salud financiera y física, ¿no? También. Y que como la improvisación ha tenido buenos efectos al respecto, porque he tenido buenos referentes al respecto. Entonces hay gente que se dedica a la improvisación, que veo que son de mi generación o más arriba o un poquito más abajo, que justo porque colocan la improvisación como centro de su creación, su vida transdimensionalmente es más plena. Entonces andamos ahí en eso, nos falta un añito echándole ganas. ¡Wow! Próximo doctor. Hablar de la filosofía, de toda esta parte como teórica dentro de la danza, que también es la práctica, es bien importante, ¿no? Porque de pronto el entender qué es lo que estamos haciendo a veces no es tan importante, pero a veces sí, o ¿cómo decirlo? Lo experimentas desde otro punto, ¿no? Sí. Es muy importante. Oye, Isra, ¿algo que desees agregar o alguna anécdota que tengas por ahí ya casi para concluir? Creo que un montón, pero... Es un montón. Pues mira, hablando de la transgeneracionalidad, que me gusta mucho, justo acabamos de tener el apoyo de Enartes, que es un programa del FONCA, Encuentro de las Artes Escénicas, y con la obra de La Diva Equivocada, y entonces pudimos girar en 10 lugares del país, Zamora, en el estado, pero también nos fuimos a Culiacán, nos fuimos a Huatulco, a varios lugares, y una de las experiencias más bonitas es justo con esta obra, porque hacia el final de la obra yo invito al público a que participe del manifiesto de La Diva Equivocada, ¿no? Que reclama sus derechos, su derecho a la ternura, sobre todo. Y bueno, pues hay lugares en los que la gente es muy participativa, lugares en los que no tanto. En Zamora, por ejemplo, yo pensaba que estaba teniendo una función muy dura porque veía al público, lo tenía muy cerca, entonces lo veía muy tieso, muy serio, y yo echándole ganas. Pero cuando llegó la parte del manifiesto, prácticamente las 70 personas que fueron a la función se unieron al manifiesto, y eso fue loquísimo. Y en Huatulco no solo pasó que, bueno, el público lo estaba recibiendo rete bien, yo estaba pero pasándome de bomba, y cuando llego a esa parte se unieron muchos señores grandes, o sea, hombres así, cisgénero, que se les notaba la heterosexualidad, todo lo que daba, pero estaban a todo lo que daba. Por ahí hay una foto donde están los señores así con el manifiesto, y para mí esas cosas me emocionan mucho, porque yo creo que la danza no tiene que ver con que me vean a mí bailar, tiene que ver con que la gente tenga ganas de bailar, no porque bailar sea bueno en sí mismo, sino porque no tomarse en serio el cuerpo que somos, la identidad que nos asignaron o que hemos construido, es muy importante. El sentido del humor es muy importante, y mira que con mi esposo tenemos un dicho que cuando nos pasan cosas duras, nos preguntamos constantemente, ¿ya nos podemos reír? Cuando esa es como la parte, el reto es que lo más pronto posible pueda llegar a la parte en la que ya me puedo reír de lo que pasó. Porque pues es un poquito como aprender a que las cosas no son como uno controla o como uno completamente desea que sean, entonces... Ni siquiera son de uno a veces las cosas, ¿no? Simplemente pasas y tú reaccionas a cómo se te presenta, ¿no? Sí. Entonces creo que ese es uno de los valores que me parecen fundamentales de la danza, que puede poner como un ejemplo o un referente de jugar con el cuerpo, con la identidad, con las situaciones. Volver a ser niño, porque al final de cuentas, pues hay personas que lo disimulan más o han aprendido a sobrellevar la realidad, pero al final casi todos tenemos miedo, casi todos nos sentimos un poquito locos y un poquito solos. Entonces, volteas a ver a las niñas y a los niños y con mucha naturalidad se hacen de amigos, de amigas. Entonces, a lo mejor es algo que es importante aprender. Sí, reaprender. Hoy, querido Isra, qué momento de verdad en esta entrevista contigo. Insisto, yo me quedaría aquí todavía platicando contigo, echando el chisme. De verdad,
Gracias, te agradecemos Gracias. que hayas tomado el tiempo de asistir a esta entrevista de Maestros Michoacanos. ¿Algo que desees agregar? Palabras, saludos. Saludos a todo mundo que esté viéndolo. Ay, sí. Uy, no, me encantaría como hablar de tantas personas que han sido maravillosas en esta vida. Pero bueno, pues nada, yo creo que ya es un montón de cosas. Es un montón de cosas. Pues ojalá que la gente le den más ganitas de bailar, aunque sea en solitario, aunque sea poquito, mira, le haces tantito así con los hombros y ya está, se te resetea todo. Sí, vaya que sí. Muchísimas gracias, Isra. Gracias a ti. Gracias. Israel Chavira, bailarín, coreógrafo, maestro, excelente persona, de verdad, qué honor tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias también a Alan Delgado, quien está detrás de cámara, sonido y video. Siempre él es el más relajado porque está riéndose de la situación. Quien más disfruta es el Alan. ¡Ah! Llora también. Yo también. Me hiciste reír, llorar, acongojarme, estremecerme. Gracias por el rato. Mi nombre es Giovanna Alcázar. Usted no olvide suscribirse, compartir, darle like, comentar por ahí. Todo ya sabe. Y nos vemos en la próxima entrevista con más maestros michoacanos de el arte y la cultura. Hasta la próxima.